Esta foto fue tomada el 9 de mayo de 2025. Vladimir Putin, sentado junto al líder chino Xi Jinping, recibe a 29 jefes de Estado en la Plaza Roja. Al fondo, más de 180 vehículos militares, tanques, misiles balísticos intercontinentales, 11.500 soldados marchando. Lula, de Brasil, está en la primera fila. Maduro, de Venezuela, sonríe para las cámaras. Putin, con 73 años, 25 años en el poder. La imagen es la de un hombre invencible. Esta otra foto fue tomada esta semana. La misma Plaza Roja. La misma fecha se está acercando. Pero esta vez no hay tanques, no hay misiles, no hay blindados. Por primera vez en casi 20 años, el desfile más sagrado de Rusia será solo una columna de soldados a pie. Sin Xi Jinping, sin Lula, sin Maduro. Por cierto, este último está en un tribunal federal en Nueva York. El 28 de abril de 2026, el Ministerio de Defensa ruso hizo un anuncio que tomó al mundo por sorpresa. No habría equipo militar en el desfile de este año. La justificación oficial fue vaga. Dijeron que es por la situación operativa actual. Pero fuentes de inteligencia europeas y periodistas rusos en el exilio descubrieron la verdad. Esa decisión no se tomó por elección, se tomó por miedo. Tiene que ver con un dron ucraniano que apareció a 6 kilómetros del Kremlin. Tiene que ver con un informe de inteligencia que se filtró hace 48 horas. Tiene que ver con un hombre dentro del círculo de Putin, al que ahora teme más que a Ucrania. Y tiene que ver con lo que pasó en Venezuela el 3 de enero de este año. Algo que ahora aparece en un informe de inteligencia como una de las 3 razones por las que Putin desapareció de la vida pública. Para entender lo que está pasando en el Kremlin ahora, necesitamos regresar exactamente 5 días antes del desfile, el 4 de mayo de 2026. Poco después de la medianoche, en el barrio de Mosfilmovskaya, al oeste de Moscú, una de las direcciones más caras de la capital rusa, un residente se despierta con un sonido extraño. Toma su celular y graba por la ventana. Lo que está viendo es un dron ucraniano de largo alcance, volando bajo entre los rascacielos a pocos metros de las ventanas. El dron pasa por su edificio, sigue y explota pocos segundos después. El objetivo es el Dom na Mosfilmovskaya, una torre residencial de lujo donde vive la élite del Kremlin, a 6 kilómetros de la Plaza Roja, a 4 kilómetros del Ministerio de Defensa ruso. Para llegar a ese edificio, ese dron tuvo que pasar por algo que parecía imposible. Moscú está rodeada por el sistema de defensa aérea más denso del mundo. 101 posiciones antiaéreas rodean la capital rusa, incluyendo 10 baterías de los sistemas más avanzados de defensa aérea de largo alcance de Rusia, cada una con un costo de cientos de millones de dólares y más de 800 sistemas de corto alcance. Todos ellos fallaron en detener a este dron. Pasó por cada uno y fue a explotar en un edificio residencial, a menos de 6 kilómetros de la oficina de Vladimir Putin. La reacción del Kremlin fue reveladora. El alcalde de Moscú minimizó el ataque. Publicó un mensaje corto en Telegram diciendo solamente que no hubo víctimas. No hubo comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso. No hubo declaración de Putin. Hubo silencio. Pero hubo otra cosa. En las 24 horas siguientes, el internet móvil de Moscú fue cortado, una medida que el propio Kremlin admite que es parte de la defensa contra drones. La seguridad alrededor de la Plaza Roja fue duplicada, y el Ministerio de Defensa ruso emitió una amenaza sin precedentes. En caso de que Ucrania atacara el desfile del 9 de mayo, Rusia lanzaría un ataque masivo de misiles contra el centro de Kiev. La pregunta que el Kremlin no quiere responder es simple. Si la defensa aérea más cara del mundo no detuvo un dron,
¿Qué va a detener 10 o 100 durante el desfile? La respuesta es nada. Y Putin lo sabe. Ese dron del 4 de mayo fue solo el último de una serie de eventos que redujeron a Vladimir Putin al hombre que hoy está al mando de Rusia. Un hombre que, según la inteligencia europea, lleva semanas sin dormir en Moscú. Vladimir Putin gobierna Rusia desde hace 25 años. En todo ese tiempo, él construyó la imagen del zar de acero, el hombre que recibía a presidentes extranjeros en el Kremlin con aire de no temerle a nada ni a nadie. En 2026, ese hombre desapareció. En 2025, Putin estuvo presente en al menos 17 eventos públicos de gran magnitud. Desfiles, encuentros con dignatarios, visitas a instalaciones militares. En 2026 ese número se desplomó. Él no recibió a ningún líder occidental en persona. Y sus entrevistas en la televisión estatal, según los medios rusos en el exilio, son en su mayoría videos pregrabados, presentados como si fueran en vivo. Y hay un motivo. Putin ya no duerme regularmente en Moscú. Según un informe de inteligencia europea, divulgado por el Financial Times y la CNN en los últimos días, Vladimir Putin ha pasado semanas en búnkeres en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. Su familia ahora vive con él dentro de esos búnkeres. Las medidas de seguridad a su alrededor no tienen precedentes en la historia moderna rusa. Cocineros, guardaespaldas y fotógrafos del círculo personal de Putin tienen prohibido usar celulares con acceso a Internet. Las propias casas de estos empleados fuera del trabajo empezaron a ser monitoreadas por sistemas de vigilancia, se cree, además, y esto aparece en informes de inteligencia occidental, que Putin utiliza al menos 3 dobles alterados quirúrgicamente. Analistas y la inteligencia ucraniana ya han afirmado que el hombre que aparece en algunas visitas oficiales no es el Putin original. El exredactor de discursos del propio Putin, Abbas Galiamov, hoy exiliado, hizo recientemente una comparación directa. Lo que estamos viendo es a Putin repitiendo 80 años después los últimos días de Adolf Hitler. El mismo aislamiento en un búnker. La misma microgestión obsesiva de la guerra. La misma desconfianza hacia sus propios generales. Pero todo ese aparato de protección fue montado por una razón que Putin no admite públicamente. Él no se está escondiendo solo de los drones ucranianos, se está escondiendo de alguien mucho más cercano. Esta semana, periódicos como el Financial Times y la CNN, junto con algunos portales rusos en el exilio, publicaron fragmentos de un informe de una agencia de inteligencia europea que pidió no ser identificada. La primera línea del informe es directa. El Kremlin está preocupado por el riesgo de un intento de golpe o asesinato contra Putin, particularmente por el uso de drones por parte de la propia élite política rusa. El informe entonces menciona un nombre: Sergei Shoigu. 69 años, exministro de Defensa de Rusia por más de una década, comandó la invasión a Ucrania. Actualmente es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, un cargo aparentemente menor, pero que aún le da un enorme poder. El informe describe a Shoigu como un posible factor desestabilizador. El 5 de marzo de 2026, Ruslan Salykov fue arrestado. Salykov fue, durante décadas, la mano derecha de Sergei Shoigu, viceministro de Defensa. El informe de inteligencia europea interpreta el arresto como una violación de los acuerdos informales de protección entre las élites. Esto debilita a Shoigu y aumenta la probabilidad de que él mismo enfrente un proceso penal. Y el arresto de Salykov no es la única señal. En los últimos 15 meses, 3 tenientes generales rusos fueron asesinados en Moscú. Todos por bombas escondidas en scooters eléctricas o en sus propios autos. 13 generales rusos han sido asesinados desde el inicio de la invasión, más que en toda la Segunda Guerra de Chechenia. Y para entender por qué eso asusta a Putin, por qué ahora desconfía incluso de sus propios generales, basta con mirar lo que pasó antes.
En junio de 2023, Evgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, aliado de Putin durante décadas, dirigió sus tropas hacia Moscú. Fue la mayor amenaza interna al gobierno ruso desde que Putin llegó al poder. 2 meses después, el avión de Prigozhin se estrelló. Nadie sobrevivió. La inteligencia europea señala ahora que el próximo Prigozhin podría estar mucho más cerca de lo que a Putin le gustaría. Pero para entender por qué Putin llegó a este nivel de paranoia, necesitamos volver al evento que, según la propia inteligencia europea, desencadenó todo esto. Un evento que ocurrió a casi 10.000 kilómetros de Moscú y que Putin presenció sin decir una palabra. 2 de enero de 2026. 22 horas con 46 minutos. Mar-a-Lago, Florida. En el club de golf de Donald Trump, el presidente termina una conversación con el general Dan Kane, la máxima autoridad militar de los Estados Unidos. Trump da la aprobación final de la misión con 5 palabras simples: buena suerte y vientos favorables. Esa misma noche, más de 150 aeronaves estadounidenses despegan de 20 bases diferentes en todo el continente americano, convergiendo hacia el Palacio de Miraflores, en Caracas, capital de Venezuela. Allí dentro está Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde hace 13 años, aliado de Putin, de Irán y de China. El hombre que, durante más de una década, se burló de Estados Unidos diciendo que nunca caería. El ataque comienza a las 2 de la mañana, hora local. Un ciberataque estadounidense apaga las luces de Caracas. En la oscuridad, helicópteros estadounidenses aparecen sobre el Palacio Presidencial. Soldados de la élite Delta Force entran en la residencia. Adentro, Nicolás Maduro intenta correr hacia una sala blindada, paredes de acero, puerta de acero. Maduro llega hasta la puerta, pero no logra cerrarla. Los soldados estadounidenses llegaron demasiado rápido. Maduro es capturado junto con su esposa, Cilia Flores. Los dos son llevados esposados a un helicóptero. En menos de una hora, la fuerza de tarea estaba en aguas internacionales con los 2 prisioneros a bordo. Horas después, el expresidente de Venezuela baja de un avión del Departamento de Justicia estadounidense, en suelo americano, escoltado por agentes del FBI y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Imágenes de Maduro esposado en suelo americano dan la vuelta al mundo. Pero hay un hombre en específico, a casi 10.000 kilómetros de distancia, que observa esto con una reacción muy particular. Ese hombre es Vladimir Putin. Según el informe de inteligencia europea que se filtró esta semana, el mismo informe que menciona a Sergei Shoigu como posible amenaza interna, la captura de Nicolás Maduro entró en la lista de los 3 factores principales que desataron la paranoia actual de Putin. Pero la captura de Maduro es el detonante psicológico por una razón simple. Si Estados Unidos logró entrar al palacio del principal aliado de Putin en América Latina, capturar al presidente en 1 hora y llevárselo esposado a Nueva York, ¿qué impide que lo mismo le pase a Putin? La respuesta que Putin se dio según la inteligencia europea fue simple: nada. Y fue en las semanas siguientes a esa noche de enero, cuando Putin empezó a transformarse en el hombre que hoy está en el Kremlin, encerrado en búnkeres, rodeado de dobles y desconfiando de sus propios generales. Y fue con esa pesadilla en la cabeza que Putin, 3 meses después, tomó la decisión que paralizó al mundo: quitar los tanques del desfile de la victoria. Sábado 9 de mayo de 2026, en la Plaza Roja en Moscú, va a tener lugar el desfile más sagrado del calendario ruso. Pero el desfile que el mundo va a ver no se va a parecer a ningún otro en las 2 últimas décadas. La columna de más de 180 vehículos militares que desfiló por la Plaza Roja en 2025 va a existir. En el lugar donde estaban solo habrá asfalto vacío. La cifra de 11.500 soldados que marcharon en 2025 se redujo drásticamente. Para llenar las filas, según el grupo de resistencia ucraniano Atesh,
El mando ruso está retirando soldados de la línea del frente en Ucrania y los está reemplazando por movilizados sin experiencia de combate. Los 29 líderes extranjeros que fueron a la Plaza Roja en 2025 se redujeron a 7. Los confirmados son Lukashenko de Bielorrusia, Tokayev de Kazajistán y Yaparov de Kirguistán. Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia y uno de los últimos aliados de Moscú en la Unión Europea, va a Moscú, pero anunció que no va a asistir al desfile. Y en al menos 14 ciudades rusas, incluyendo Sebastopol, Belgorod y toda Crimea, los desfiles del Día de la Victoria fueron cancelados por motivos de seguridad, por primera vez en casi 2 décadas. Y es por eso que todo lo que el mundo va a presenciar el sábado es, en el fondo, una ceremonia de confesión. La admisión de que Rusia ya no tiene nada de lo que solía mostrar. Ni tanques, ni aliados, ni defensa aérea confiable, ni siquiera seguridad dentro del círculo del presidente. Hace 25 años, Vladimir Putin llegó al poder prometiendo restaurar el imperio ruso. El 9 de mayo, él va a presidir, desde lo alto de la tribuna sobre el mausoleo de Lenin, el desfile más reducido de las últimas 2 décadas. Este contraste es lo que el informe de inteligencia europea llama una admisión pública de la debilidad actual del régimen. No es el fin de Putin, pero es la primera vez en casi un cuarto de siglo que esa debilidad va a ser mostrada en vivo. Y es por eso que la decisión de retirar el equipo militar del desfile es en sí misma la noticia más importante. El sábado, Putin va a presidir el desfile más reducido de las últimas 2 décadas. La justificación oficial va a ser la situación operativa. La justificación real, como mostraron los informes de inteligencia europeos de esta semana, es otra. Él tiene miedo de Ucrania, de sus propios generales y de lo que le pasó a Maduro en enero. Putin no va a caer inmediatamente. Pero la Rusia que él gobierna hoy no es la misma de hace unos meses. Y el desfile del día 9 va a ser la primera admisión pública de ese cambio. Y tal vez nadie haya resumido esto mejor que el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un discurso esta semana. Rusia llegó al punto en que su desfile principal ya depende de nosotros, y eso es una señal clara. Esto tiene que terminar. Agradezco a todos los que están con nosotros, a los que están con Ucrania. ¡Gloria a Ucrania! Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.